Bueno, buenos días. Yo soy Héctor Ortiz, estudiante de Ingeniería Industrial, octavo semestre. Este es un video para el curso de Economía 2022, periodo 1, donde nuestra actividad número 8 consistía en realizar un informe teniendo en cuenta la evolución del proyecto del PIB en Colombia, el Producto Interno Bruto, y cómo ha evolucionado pues en sí la economía. Entonces, esta es como nuestra primera parte, el tema del informe escrito. Entonces, la línea del tiempo, los datos más pues, representativos dependiendo el año. Se nos pedía plantear tres iniciativas con el fin de solución de problemas respecto a temas económicos y evolución de la economía. Entonces, aquí está nuestra primera, en el trabajo escrito, está nuestra primera propuesta que básicamente busca es en reducir la informalidad en Colombia, que pues la tenemos en un índice muy alto. La segunda es facilitar el acceso de las mujeres más pobres a ayudas humanas y tecnológicas. Y la tercera, inversión en el campo para ponerlo a producir. Se nos pedía también escoger un departamento. Yo escogí Santander, porque pues soy de Santander. Y teniendo en cuenta como referencia datos de Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Mincomercio, el departamento de Santander, una variación anual del PIB, entonces pues tuve en cuenta ese departamento, teniendo en cuenta que su principal producto o pues uno de los más representativos es la piña y a su vez la yuca. Entonces, bueno, eso hacía parte de nuestro trabajo escrito. Para el video se nos pedía entonces contestar una pregunta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué para el año 2022 el precio de la gasolina no ha subido, a pesar de que el barril de petróleo está en un precio tan elevado? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, entonces vamos a revisar eh, como para el año 2019, para finales del año 2019, en diciembre, ya se tenía, pues ya había aparecido en algunas partes del mundo el tema de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, para esa fecha en Colombia aún no existía ninguna medida restrictiva ni se habían encendido las alarmas por este tema. Para esa época, el Ministerio de Minas y Energía fijaba el precio de la gasolina para principales ciudades, digamos como Bogotá era de 9.704 pesos, Medellín 9.636 y bueno, acá se nos daba como las indicaciones de que el precio de gasolina en cada una de las ciudades principales. Para enero del 2020, entonces, bueno, aún no existía ninguna medida restrictiva por la pandemia y el precio de la gasolina era muy similar al de diciembre, que era de 9.702 para Bogotá, 9.640 para Medellín, etcétera. Para marzo del 2020, a comienzos de marzo, todavía no existía ninguna medida restrictiva, pero para después de mediados de marzo fue cuando ya comenzó la cuarentena a nivel nacional. Aquí a principio de marzo, el Ministerio de Minas y Energía fijó el precio en 9.576, una disminución como de 200 pesos en promedio para todas las ciudades principales del país. Esto pues sin duda alguna pues sirve mucho para el tema de transporte, para todo. Para marzo, ya después cuando comenzó a regir la cuarentena, el gobierno nacional, como una de las medidas que tomó para mitigar el precio de la gasolina, fue reducir en 1.000 pesos el precio del galón. Esto con el fin de que no se viera afectada la población más vulnerable y de bajos ingresos, porque si sube la gasolina, el precio de todos los productos suben igualmente, porque pues todos son transportados
la mayoría de camiones que trabajan con diésel o gasolina, y pues obviamente si se le sube el precio de la gasolina va a subir el consumo, va a subir el flete, y el consumidor final va a pagar esta diferencia también. Este precio se vio congelado, esa reducción de 1.000 pesos que hizo el gobierno en marzo del 2020, fue así hasta diciembre del 2020. Ya en diciembre fue que hubo un incremento de 100 pesos por galón, pero pues en comparación con lo que debería haber subido, no subió tanto. Para el 2021, el precio por galón, entonces tenemos que para enero fue 8.447, en febrero subió 200 pesos, para marzo subió otros 200 pesos, y desde marzo del 2021 hasta casi finales del 2021, el precio de la gasolina estuvo estable en 8.847. ¿Por qué o cómo se da este subsidio? ¿Por qué no ha aumentado tanto? En el 2015 se firmó un decreto único reglamentario, el 1068 del 2015 a nivel nacional, y que habla sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es por sus siglas, FEPC. Es un fondo que cuenta con personería jurídica, está adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene como función principal controlar la variación de precios. Este fondo es el que ha venido subsidiando el precio de la gasolina, y por eso es que no está tan caro. Según el presidente de Ecopetrol, el señor Felipe Bayón, es el que vemos en la pantalla, la imagen, en Colombia es bueno que se siga produciendo el tema de hidrocarburos. Si bien no son tan baratos, podría estar mucho más caro. En comparación, podría estar en 18.000, 20.000 pesos un galón de gasolina corriente. El tema de la gasolina extra que utilizan bueno, de la gasolina extra no cuenta con subsidio, solamente la gasolina corriente. Y este precio, sin duda alguna, está bajo aún gracias a el fondo, y que Colombia aún extrae petróleo del suelo. Si se tuviera que importar todo, estaría mucho más caro. Como anotaciones, tenemos que el precio del galón de la gasolina corriente podría estar cerca de los 20.000 si no existiera el subsidio a través del FEPC. Sin embargo, este fondo, para marzo del 2022, el déficit es superior a los 14 billones de pesos por este mismo subsidio que está otorgando el gobierno, y porque el gobierno ordenó la congelación de los precios del galón de gasolina. Sin duda alguna, eso es una crisis a nivel nacional, y se está buscando entre Ecopetrol y el fondo y el gobierno, se están buscando soluciones a corto y largo plazo. Esto con el fin de poder seguir subsidiando el precio de la gasolina, que no haya una subida exponencial en un muy corto periodo de tiempo, porque afectan principalmente a las clases menos favorecidas. Por ejemplo, en Colombia hay alrededor de 10 millones de motos matriculadas, y estos 10 millones de motos matriculadas, el 70% pertenecen a personas de estratos 1 y 2. Sin duda alguna, esto demuestra que la moto es utilizada por personas de bajos recursos como sustento, como buscar eh, ingresos diarios. Si se sube el precio de gasolina actualmente en promedio, digamos lo que está a 9.000 pesos, y se pone a 18.000 pesos, ya no va a ser rentable tener una moto, a las personas les va a complicar mucho el tema del sustento. Entonces, esas son las soluciones que está buscando Ecopetrol, pues la gerencia de Ecopetrol, el fondo FEPC y el gobierno. Bueno, esa era nuestra actividad número 8. Espero haber podido explicar bien el tema y de haber dado respuesta a la pregunta que se nos planteaba de por qué la gasolina no está tan cara respecto al petróleo. Y pues en resumen es porque el gobierno, a través del Fondo de Estabilización de Precios, está subsidiando parte del precio de la gasolina. Muchas gracias. Feliz tarde.